Hola, hola, buen día a todos. El día de hoy, un gran invitado, un amigo mío que me acompañó en algún proceso. Estuvimos en un proceso duro de formación en el que, bueno, tuvimos varias heridas de guerra, pero finalmente lo logramos y bueno, logramos como afianzar una relación. Y bueno, acá estamos. Entonces, nada, presentarles a Lucas López. Básicamente, es extraño, normalmente estoy muy en contacto con personas de tecnología, directamente de personas muy techies, desde el tema del liderazgo de la tecnología, pero acá lo extraño, y digo extraño, digamos que no es algo común, es que pues Lucas es un comunicador y habla mucho de la comunicación y creo que eso es como lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, nada, Lucas, bienvenido y no sé qué nos quieres comenzar a contar acerca de ti. Gracias, Moy. Un placer estar. Te digo Moy porque eres Moy. Para mí y para nuestros amigos que pasamos aquella experiencia de aprendizaje juntos fue maravilloso, fue duro, como bien comentas, pero bueno, me llevé más de un amigo de ahí, uno es Moisés, así que estoy feliz de que me hayas invitado a conversar. Te siento súper cercano, aunque no te conozco físicamente, esa es la curiosidad de estas conexiones que se generan, ¿no? A través de aprendizajes remotos y demás, pero hemos compartido mucho y hemos confiado mucho uno en otro y por eso te siento... Es más, te digo más, hicimos juntos algún podcast que quedó grabado, que la otra vez yo lo tengo grabado, lo atesoro, en algún momento lo voy a soltar y lo vas a encontrar por ahí, te voy a robar, Genial. que fue hicimos una conversación muy linda donde trabajamos creo que el modelo Tuckman, si mal no recuerdo, los 5 niveles las 5 disfunciones de los equipos, si mal no recuerdo. Creo que eso, y está grabado, así que lo tengo por ahí después. En algún Genial. momento lo vas a ver volando, pasar por ahí. Ok, Así que un placer conversar contigo. súper. Bueno, entrando entonces en materia, yo comenzaría preguntándote al hueso directamente. Es como para ti o qué consideras tú desde tu perspectiva que es el ser un líder. Es una buena pregunta porque creo que es un lugar común y como lugar común está súper gastado, ¿no? Se habla mucho del líder y se intenta todo el tiempo reforzar los atributos del liderazgo, eh, siempre despegándolo de esta figura más jerárquica, digamos, de status quo del jefe o del gerente, ¿no? Eh, y fíjate que ya estamos diciendo el líder, el jefe, el gerente. Además ahí tenés una cuestión de género súper interesante para trabajar y para pensar cómo está cambiando, gracias a Dios, cómo está cambiando la situación, pero en general, o sea, creo que el machismo también es un condimento dentro de eso, dentro de las jerarquías, dentro de las organizaciones. Bueno, en Haití ni hablar, ¿no? O sea, en los ambientes en los que te mueves, en particular tú, pero bueno, yo también, pero yo un poquito más outsider por ser comunicador, está muy marcado ese sesgo. Y te diría que en comunicación, por ejemplo, pasa un poco lo contrario. O sea, la mayor cantidad de personas que se dedican a la comunicación y en particular a la comunicación interna dentro de las empresas son mujeres. Eso no quita, digamos, que lamentablemente sus jefes y los CEOs a quienes reportan sean hombres mayoritariamente, ¿no? Digo eso como para tirarle un primer condimento y para que veamos lo tramposo que es el concepto de liderazgo tal cual lo estamos manejando hoy en día en las organizaciones. Creo que hay una vulgata, digamos, que circula, hay una vulgarización del lugar del líder y de la líder, un poco... Sí, vulgata es la palabra, ¿no? Vulgata es lo que circula como lo vulgar, ahí lo que se comenta, y hay realmente poco estudio sobre el tema serio. Me refiero a que estudios hay, obviamente, pero que las personas que están en los puestos de justamente desarrollo organizacional, etcétera, etcétera, no, en general no les veo uña de guitarrero como para decir, bueno, entendieron, por ejemplo, esta cuestión de los sesgos de este tipo, ¿no? Sesgos inconscientes del tipo de género, de diversidad, equidad, etcétera, donde uno lo primero que tiene que mirar a la hora de elegir a la persona que va a ocupar un rol de liderazgo es mirarlo en su 360, o sea, entender que esa persona, bueno, obviamente
responda y represente en mayor medida los valores de la organización desde ya, porque si no, no se va a adaptar. Pero además en la organización no solo la que tengo, sino la que quiero crear. Si yo quiero una organización que innove, quiero una organización diversa, y yo te diría, empezá por contratar mujeres. Se lo mando como un mensaje al más allá para quien esté viendo esto, ¿no? Digamos, hay gente que se toma esto muy en serio y que está contratando solamente a mujeres para roles de liderazgo, y los saludo. Y me encanta, cada vez que los veo lo felicito y me parece genial, porque ese tipo de sesgos solo se cortan haciendo exactamente lo contrario, ¿no? No es cuestión de que sea parejo, no, hay que ir, primero hay que ir hacia el otro lado para poder efectivamente lograr una ecualización. Insisto, es solo un condimento, pero se me ocurrió así, apenas me preguntaste, de los tantos condimentos y de los tantos sesgos que hay a la hora de mirar y de pensar el rol, porque es un rol, ¿no? Entonces, lo dejo ahí como para que lo sigamos desmenuzando, pero en principio liderar es más un verbo que un sustantivo, digamos, ¿no? Es más el verbo de liderar que el sustantivo del líder, me parece, ¿no? El liderazgo es un magnetismo, lo siento de esa manera, la gente a la cual me gusta seguir de alguna manera y respeto y aprecio, es porque justamente tienen un tipo de magnetismo que me parece interesante. Y en los últimos años le di una vuelta de tuerca a eso, porque también lo he pensado muchísimo. Yo soy argentino, en Argentina es muy común el tema de la idolatría, ¿no? Los Maradona, los Charly García, ¿no? Bueno, no sé, Gustavo Cerati, todos son ídolos que está bien, no está mal, es la típica pasión argentina que nos viene de la italianidad que tenemos y todo, pero también es un lugar muy venenoso y muy complicado. De hecho, nuestros políticos son así, son como estrellas, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de conocer a más de un presidente en Argentina y es todo un entorno muy complicado, es un entorno muy difícil por lo que se crea alrededor del político. El político es casi una estrella de Hollywood, digamos, ¿no? Okay. Letal, ¿no? Y entonces por eso fui como pensando, bueno, ese magnetismo me acerca, pero también qué pasa con lo que genera como alrededor suyo, ¿no? Es capaz de generar equipo, es capaz de generar nuevas conexiones entre personas, que lidera justamente, saca lo mejor de las personas, los ayuda a que saquen lo mejor de ellos, digamos, y los acepta como son, se muestra vulnerable, no sé, hay miles de preguntas alrededor de eso que hicieron que un poco en mi filosofía de trabajo y de vida, el liderazgo le fui poniendo como otros condimentos, como habrás visto, ¿no? Uno es el tema de género, otro es esta cuestión de líder. Hay un autor por ahí que escribe un libro que se llama Turn the Ship Around, dar vuelta el barco, se llama David Marquette, no sé si lo has leído, si no te lo súper recomiendo, es un libro. Tú me lo compartiste en Te lo algún compartí. momento y yo lo he leído fragmentos y es muy, muy bueno. Bueno, ahí el loco plantea una idea muy linda que es la de líder. Y él dice justamente la historia que él narra, él es marín norteamericano, y lo más lejos que uno se puede imaginar de un libro de management, ¿no? O sea, enseguida empezás a pensar, con todos los prejuicios que tenemos, empezamos a pensar, no, pero este libro me va a contar la historia de un submarino norteamericano, esto debe ser una cosa muy jerárquica, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente lo que él hizo, David Marquette, fue efectivamente el protagonista de la historia, y lo que logró fue crear dentro del US Navy, digamos, un tipo de liderazgo completamente distinto, horizontal, participativo, con un magnetismo justamente que hizo que se contagiara cada vez más entre el staff, digamos, y entre las personas que estaban en este submarino, el submarino Santa Fe, que es la historia que él cuenta. Y es impresionante, porque él dice, justamente en esta figura de líder, dice, el líder debería preguntarse cómo hacer, a través de preguntas, que esa es su técnica, para despertar el líder que hay en la otra persona, ¿no? Y no es algo que yo me lo quedo para mí, sino que soy generoso con eso, ¿no? Con ese lugar, de alguna manera. Entonces, a través de preguntas, esto es muy del coaching, ¿no? Lo que hemos estudiado también, ¿no? Cómo las preguntas abren, ¿no? Y las órdenes que da un jefe cierran. Si yo le digo a la gente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para qué lo tiene que hacer, bueno, la persona al final se siente que, o sea, ¿y yo qué aporto? ¿No?
estoy como de más, digamos. Total, tengo que hacer lo que me dice Moisés y no puedo pensar y no puedo hacer ninguna cosa. Bueno, ¿para qué estoy, no? Y él dice que involucrar a las personas desde el propósito a través de preguntas hace que efectivamente esas personas se sientan un escaloncito como más arriba, se sientan más empoderadas, se sientan más confiadas. Y a partir de ahí dice, no buscamos líder, seguidor, buscamos un esquema de líder, líder, ¿no? Y me pareció, a mí me explotó la cabeza cuando leí ese libro, me encantó. Y es más, cada tanto lo vuelvo a ojear porque es muy, muy lindo. Hay alguna conferencia de David Marquet que está online, que se puede ver, y si uno no tiene tiempo, digamos, de leer el libro o no lo quiere escuchar, porque está para escuchar también en Audible, lo súper recomiendo. Súper, voy a ponerlo en las notas de cuando lo publique para que seguro el que quede atento diga cómo era que se llamaba y ahí lo Dale, ponemos. buenísimo. ¿Cómo ha sido para ti digamos, enfrentarte a situaciones bueno, acá hay que poner en contexto y es, tú vienes trabajando en un tema basado en la comunicación y en fomentar eso, en fomentar como los entornos de trabajo actuales que se hablan mucho de agilidad y todo, pero lo hablas desde un manifiesto de la comunicación y vienes en ese proceso trabajando fuerte. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido liderar? Puede ser en ese contexto o ¿cómo ha sido el verse involucrado en un escenario como líder? Sí, en general, como te decía, bueno, es de trabajo personal, digamos, de introspección, de maduración, de crecimiento, que creo que se instaló en mí. No quiero decir que si miro hacia atrás, digamos, en mi carrera profesional, podría decir, sí, efectivamente hay un crecimiento personal o llegué hasta acá y me podría poner como un tope, ¿no? Y eso es complicado. Creo mucho en el tema de la mentalidad de crecimiento y creo que estamos en una evolución, ojalá, permanente. Digo, hay gente que no evoluciona y no quiere crecer y no quiere cambiar y bueno, allá ellos, digamos, ¿no? Sería más una mentalidad fija de alguna manera, ¿no? Pero eh, esta idea de que los fracasos son realmente oportunidades para crecer, en mi carrera profesional creo que si la miráramos para atrás con una lupa, veríamos que es tal cual. O sea, siempre fue de un fracaso tras otro que fui logrando crecer, aprender, reinventarme. Bueno, de hecho en el medio me cambié de país, ahora vivo en Chile, soy de Argentina, o sea, nada, le podemos meter toda la complejidad que queramos, pero lo interesante para mí es que en las oportunidades en las que tuve posibilidad de liderar equipos, digamos, tuve muchas dificultades personalmente, ¿no? No me fue nada fácil por distintos motivos, cuestiones de ego, em, falta de empatía, no sé, cosas que ahora la miro autocríticamente y digo, claro, qué equivocado estaba y qué buscaba en definitiva, ¿no? Justamente Marqué para mí es como me abre una puerta porque me hace pensar, bueno, lo mismo que dice es una frase de Lao Tse que me encanta, que dice, un buen líder es el que consigue ¿cómo era que decía la frase? Como es muy buena. Un buen líder es algo así como que consigue que sus seguidores lo quieran, lo amen, ¿no? Un mal líder, bueno, consigue que sus seguidores lo odien. Y un gran líder consigue que sus seguidores digan, lo hicimos nosotros. Buenísima. Y creo que ahí es muy buena frase, yo la tengo en la firma de mi mail porque me la recuerdo a mí mismo y pienso siempre eso, cómo podemos encender el liderazgo, cómo podemos potenciar los liderazgos personales, cómo podemos lograr que las personas que trabajan con nosotros puedan pasar muchas veces nos encontramos porque la vida es dura, porque las empresas son duras, porque es un mundo altamente competitivo y está cada vez peor en ese sentido. No creo que la pandemia lo haya mejorado, creo que lo empeoró en ese sentido. Es duro trabajar y moverse en los ambientes en los que nos movemos, que son altamente competitivos, rápidos, digamos, es complejo, todo cambia, hay que estar siguiendo la locura de mucha gente al mismo tiempo, hay mucho de apariencia, es difícil, vivir es complicado, ganarse el pan es difícil para un profesional promedio. Entonces, en ese contexto, bueno, ni hablar ahora con pandemia y todo lo demás, con todos los temas que hay de estrés y demás, pienso que hay muchas personas que necesitan que les pregunten cómo están de repente, que llegue una palabra
a través de una pregunta, de entendimiento, de poder mirar, aunque sea a través de una cámara, a través de un computador, pero poder generar realmente empatía y poder decir, mira, te ofrezco mi empatía. Yo uso mucho esa frase, ¿no? Te ofrezco toda mi empatía, que es una manera de decir, mira, entiendo lo que te pasa o intento comprender lo que te pasa. Probablemente no sea mi historia la tuya, porque yo soy hombre y tú eres mujer, porque tú tienes 2 hijos chiquitos y mis hijos ya son grandes, no sé. Probablemente no. Y sería hipócrita de mi parte decirte, sí, lo entiendo perfectamente, porque soy argentino, tú eres de otro, no sé. Hay miles de mediaciones, digamos, que hacen que efectivamente cuando uno este, quiere ponerse en los zapatos del otro y quiere realmente decir, mira, sí, te comprendo, tiene que hacerlo con mucho respeto. Yo soy como muy respetuoso de eso. Entonces digo, te ofrezco toda mi empatía. Con eso trato de decirle, estoy a tu lado, soy capaz de escucharte y comprenderte, incluso cuando no estoy de acuerdo. Eso es la empatía para mí, ¿no? Y creo que necesitamos mucho más de ese liderazgo como empático, que sea capaz de no tener todas las respuestas, ¿no? Eso para un líder que está acostumbrado a dar todas las respuestas es bien difícil, es otro paradigma, sino que puede hacer las preguntas correctas para que la persona pueda sacar todo lo que tiene adentro. Quizás un día es una mufa que tiene, está enojado, lo que sea, sácalo todo, hablemoslo, sácalo todo encima. Y por ahí al día siguiente es preguntas para decir, bueno, si tú crees que es por ahí, perfecto, eh, hagámoslo o háganlo, no hay problema. Pero quizás tú en el fondo sientes que no es el camino correcto, pero no adelantas el final. Hay que permitir que las personas encuentren sus propios como certezas de alguna manera. Las certezas se encuentran cagándola, hablando mal y pronto. O sea, yo toda la certeza que tengo y las heridas y las cicatrices que tengo tienen que ver con eso, ¿no? Y desde la ahora yendo un poquito más a la pregunta en puntual que me hacías con respecto al tema de comunicación, creo que la comunicación estoy pero convencido, de hecho es como parte de mi propósito, ¿no? Es así, propósito personal, que es el propósito de lo que hemos creado con mi esposa, que lo hemos denominado Agile Comms, ¿no? Mezclando agilidad y comunicación, va por ese lado y tiene que ver con descubrir un propósito que toma lo mejor de cada casa, en este caso, lo mejor de la agilidad. Mi mujer es agilista hace muchos años. Bueno, yo no hace tantos, pero estoy metido en este mundo y soy comunicador, entonces un poco de ese blend, digamos, de esa mixtura, surge algo que yo creo que a los colegas comunicadores y a las colegas comunicadoras les da un poco de alivio en un momento en el cual no saben qué hacer. La verdad es que hoy la comunicación está perdida en un punto, ¿no? La veo como muchas otras cosas, como parte de un paradigma que se rompió, digamos, especialmente a partir de la pandemia. Digo, dentro de lo malo, siempre digo esto, ¿no? Como que es duro porque hay personas que han fallecido, hay gente que está enferma, o sea, es algo muy complicado para tomárselo a la ligera, ¿no? Así todo, hay que decir que la pandemia logró romper esquemas mentales y logró cosas buenas que no se podían lograr de otra manera. El teletrabajo, que era imposible, hay empresas que directamente están cerrando sus oficinas porque dicen, ¿para qué voy a tener una oficina si la persona puede estar trabajando en su casa? Y me ahorro toda esta torta de plata y es más sustentable y pasan un montón de cosas. Tal es así que la gente acá en Chile, por ejemplo, está migrando hacia el interior del país. No es una cosa masiva, pero está sucediendo. Hay muchos muchachos y muchachas profesionales que se están yendo a vivir al interior del país, lo cual es buenísimo, porque en realidad inyectan sus sueldos en economías regionales. Si lo pensás, o sea, ningún brillante de la escuela de Chicago se le hubiera ocurrido algo, digamos, tan claro y tan interesante como decir, loco, basta de vivir todos apretados acá en la ciudad, contaminando. Santiago es una ciudad que está bien contaminada, como la mayoría de las capitales sudamericanas. Y de repente la gente dice, pero ¿por qué me voy a quedar acá? Si igual ya me dijeron que hasta fin de año, o hasta el año que viene, o hasta cuando sea, puedo teletrabajar. Bueno, me voy a un lugar donde haya fibra óptica, haya buena internet y listo, y me voy. Y eso revoluciona, creo, la economía. La motoriza, la mueve para otra parte, se generan pueblos que por ahí estaban medio como que no sabían qué hacer ahora, y que ya empiezan a llegar profesionales, se instalan, ¿entendés? No sé, se genera algo, ¿no? Eso me parece que es algo muy interesante.
y que en definitiva me acordé simplemente porque es uno de varios paradigmas o de expresiones de un mismo paradigma que parecía que era imposible de mover, que era inamovible, ¿no? Con la comunicación está pasando lo mismo, ya la hendidura, digamos, que se hizo, la rajadura que se hizo dejó entrar la luz. Y hoy entonces tengo la suerte y la felicidad de ver a muchos colegas que están tomando cursos de cuestiones ágiles y están metiéndose con herramientas ágiles. Y yo pensaba que era como el único. Y no, entonces está buenísimo. Digo, yo vengan más, o sea, seamos más, hagamos comunidad, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál consideras tú que, bueno, eres definitivamente un fanático de la lectura, eso ya no lo dejaste ver, pero yo tengo una experiencia mucho más atrás en la que casi siempre tienes una referencia a un libro, lo cual digamos, tengo como un buen recuerdo de eso. Aparte, digamos, de la lectura en esos escenarios y en esto que vienes trabajando hoy, ¿has tenido un referente o un mentor o alguien al que tú digas, para allá voy, o ese es el punto de como persona que yo quisiera liderar? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. En general, mira, y tiene todo que ver con lo que te decía antes, ¿no? De este tema de cómo yo mismo fui cambiando mi propia percepción eh, acerca de los líderes que yo mismo seguía y vitoreaba de alguna manera y era seguidor, ¿no? Me, me pasa, curiosamente, que soy una persona súper apasionada. Me gusta mucho meterme en las cosas. Me acuerdo, mira, una idea, hablando de libros, Martin Heidegger tiene una idea donde él hace un trabajo sobre la palabra interés. Esto está en un libro que se llama Conferencias, no sé qué, son tres palabras, pero son todas conferencias, en definitiva, de Martin Heidegger, ¿no? Entre los años 20, 30, no sé. Y súper interesante, bien difícil de leer porque es Martin Heidegger, no sé, la mitad no se entiende y la mitad no lo entiende, no Luca, no lo entiende nadie. O sea, realmente es muy difícil, es árido, ¿no? Porque además no quiere, es un escritor o un filósofo maldito como Nietzsche, no quiere ser entendido, escribe porque quiere escribir y quiere justamente molestar con lo que hace, ¿no? No le interesa ser comprendido. En un momento, en una de estas conferencias, él habla de interés y pone la palabra interés y hace un juego ahí con con una genealogía de la palabra que igual da que pensar, nunca la verifiqué efectivamente, pero él dice, interés viene de interesse, que es estar entre las cosas. Como dicen en Italia, si non è vero, è ben trovato. O sea, si no está bien, si no es verdadero, está bien contado. O sea, habría que ir a ver la etimología realmente si es así o no, pero él dice intereses. Y, y Lucas es una persona que le gusta estar entre las cosas. Me gusta estar entre las personas, me gusta meterme. Soy muy curioso y tengo devoción muchas veces por artistas o por escritores y termino conociéndolos. Es curioso porque si hablamos de comunicación, así mis dos grandes referentes son justamente dos personas que terminé haciéndome re amigo, que viven acá en Chile. Uno es Manuel Tesi, si está escuchando esto, le mando un abrazo. Y la otra es Susana Cáceres. Susana Cáceres, que, bueno, los dos son dos grandes referentes en lo que es comunicación interna, tienen mucho tiempo en el tema. Los dos han escrito sendos libros de comunicación interna, como que son dos profesores de la materia, ¿no? Y lo loco es que, claro, para mí antes estaban en un pedestal. Y quizá, no sé, digamos, por qué, pero en mi propio crecimiento, estas dos personas son dos personas, te diría que son dos líderes generosos que también me han dado mucho, me han regalado mucho su tiempo, me han escuchado, me han tutoreado, si querés, ¿no? Como que los tengo como dos grandes referentes que son dos personas que admiro su calidad y digo, qué bueno, y que con el tiempo también les terminé un poco perdiendo el respeto, digamos, curiosamente, porque ahora los veo como pares y nunca se me hubiera ocurrido pensar, uy, somos colegas, son mis pares y ellos son como semidioses, ¿viste? Es imposible llegar ahí. Y la verdad es que no es imposible. O sea, yo mismo me miro ahora y digo, no es imposible. Es más, hay cosas que ahora releo de sus textos o que converso con ellos y en las cuales puedo diferir.
Pues sí, está bien, bueno, pero en realidad no estoy tan de acuerdo con eso. Y me puedo pelear con ese autor, y en este caso los conozco, ¿no? Pero está buenísimo eso también, ¿no? Como uno puede, pienso, pensarlos como paisajes, ¿no? Liderazgos como paisajes, como parte de un paisaje, que uno va atravesando, se asoman, cruzan y pasan y van quedando como al costado o incluso atrás, porque uno va, eso también es signo de que uno efectivamente va creciendo y está en ese camino, ¿no? No es ni mejor ni peor, pero simplemente quizás tu camino se aleja un poco de esa senda que marcaron otros, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene, esta es mi idea en todo esto, es armarme mi propio camino. Por eso agarré y mezclé comunicación y agilidad y dije a ver qué pasa acá y explotó y quedó algo y bueno, y vamos por acá, qué sé yo, no sé. Me preguntás hoy, ¿lo tenés claro? No, la verdad que no, es absolutamente experimental. Con lo bueno que tiene eso, ¿no? En comunicación en general no hay un mindset experimental. Bueno, en las empresas en general no hay un mindset experimental, no solamente en comunicación. Pero la comunicación dentro de las organizaciones es algo que está muy anquilosado, depende mucho del status quo. Lamentablemente, o sea, cuesta mucho dinamizarlo, cuesta mucho innovar en comunicación interna, por ejemplo, en las empresas. Cuesta mucho innovar. No está la predisposición. Recién ahora, después de un año de teletrabajar, de un año de pandemia y demás, veo colegas que hacen cosas que yo mismo digo, está buenísimo, qué bueno, y lo copio. ¿Entendés? Pero en general les cuesta innovar. Veo que en general el comunicador es más bien conservador y está esperando que le digan cómo hacer las cosas. Nos pasa en los talleres que damos con mi esposa, ¿no? Muchas veces nos cuesta invitar a los comunicadores a romper paradigmas, desafiarlos y decir, miren, porque de hecho nosotros no damos una receta, tenemos un modelo que hemos creado, tenemos algunas cosas, compartimos, pero en realidad decimos, esto tienen que romperlo ustedes y probar ustedes. Y al contrario, entréguennos, si quieren, después siempre dejamos grupos armados, hacemos comunidad, para que nos entreguen la experiencia, porque lo que vale es la experiencia, y tú lo sabes muy bien, sobre todo en agilidad, no hay ningún libro, no existe un libro que nos diga, no, si hago lo que dijo este autor, entonces, digamos, porque cada organización es diferente, cada equipo es diferente, hay que tener mucho olfato, mucho tacto, súper empírico esto, hay que ir probando y del aprendizaje ir volcándolo en ciclos de mejora continua, e ir mejorando. Y bueno, hoy estoy acá y probablemente lo que hice hace un año ahora lo miro y digo, qué lata, ¿no? O a veces me pasa también al revés, que hay a veces de tanto cambiar, quizá uno dice, voy a volver a hacer aquello que había hecho que me parece que estaba mejor, o voy a mirar los indicadores, porque la gente se ve enganchado más, y podés volver atrás, podés retomar algo que hiciste antes, tranquilamente, no todo el tiempo tenés que estar rompiendo todo, ¿no? Innovar no es romper todo el tiempo. Pero bueno, por ahí viene un poco no es muy ordenado lo que te digo, soy consciente, pero es lo que hay. No, pero de lo que me queda, decías, como veía unas personas, digamos, desde el punto de vista de comunicación, y en algún momento era en ese paisaje, pero lo que quería traer de ese paisaje era que al final fue la motivación en su momento, que ahora en una situación diferente es como, ya lo veo, ya lo veo en otro contexto, pero en su momento era yo quería ese paisaje y quiero llegar Por allá, supuesto. y fue la motivación, fue el vamos para Por allá. supuesto. Sí, mira, te voy a decir más. Te voy a decir algo que te voy a hacer un adelanto de algo que no sé si se va a ver en la cámara ahí. No sé si Valor, es. popularidad y prestigio. Exacto. Ese es mi triángulo de hierro que lo acabo de crear. Está en un post-it. Esto es televisión, ¿verdad? Esto es en vivo. Está pegadito acá porque es algo que quiero trabajar. Justamente hablando con estos referentes, uno me dijo una vez. Me dijo, mira, yo quiero prestigio, no quiero popularidad. Yo busco prestigio, me dijo. Y yo dije, qué loco, qué buen concepto me inspiró, ¿viste? Dije, qué bueno el tipo que está. Lo pensé muy en clave hablando de libros, lo pensé muy en clave de Infinite Game, ¿no? De Simon Sinek. Que nos habla de eso, nos habla de que los que realmente hacen una diferencia en el largo plazo son las personas que están pensando en el prestigio, no en la popularidad. Porque la popularidad hoy está, mañana no, qué sé yo, todo el mundo se olvida el que hizo el último hit en Instagram, digamos, pasa, ¿no? Todo, estamos metidos en una locura de la instantaneidad que todo pasa. Entonces, lo que queda efectivamente al final del día no son los comunicadores estrella, justamente, hablando de comunicadores. Nosotros lo tenemos puesto en uno de nuestros valores del manifiesto nuestro,
que dice eso, dice facilitadores comprometidos por sobre comunicadores estrella, ¿no? No está mal que existan los comunicadores estrellas, yo no soy nadie para juzgar, pero qué clase de magnetismo, qué clase de liderazgo se genera alrededor de una persona que lo único que hace es poner fotos de sí misma, jactarse de que no sé qué, o sea, se transforma en una especie de vedette de Instagram, ¿no? De internet, y ese es el comunicador al que todos seguimos como ovejas. Y no sé qué diría Nietzsche de eso, ¿no? Mira el rebaño pastando delante de ti, ¿no? Sería, o sea, digamos, hay que tener como mucha lectura encima, mucha cabeza, como tiene Manuel Tesi, que es el que me dijo esto de que él buscaba prestigio. Y yo me saco el sombrero porque digo, este tipo lo tiene claro, no está buscando ser famoso, está buscando dejar una huella, dejar algo que está en un juego infinito, algo que va a trascender incluso su propia vida. Entonces me encanta, por eso lo quiero tanto a mi amigo, porque realmente es un referente de peso en la materia y lo hace muy a conciencia hace mucho tiempo. Y después yo me quedé con esa dicotomía y después dije, ¿sabes qué? En mi caso, para Lucas, valor. Porque ¿qué es lo que nos brinda la agilidad? ¿Qué es lo que nos pone la agilidad todo el tiempo sobre la mesa? El cliente y el valor. ¿Le vamos a estar entregando valor o no? Pasa todo por ahí. Pasa todo por ahí. Entonces, si vos me preguntás a mí qué tipo como de framework, metodología o espíritu quiero tener en mi trabajo y en particular con lo de la agilidad de la comunicación, pienso en el valor. Digamos, tener fama o tener prestigio va a ser una consecuencia del valor que la persona que está frente a mí, en este caso Moisés, hoy está escuchando y dice, sí, esta charla estuvo buena, me dejó valor o no. A lo mejor dice, no, la verdad que me habló 1 hora y media y no dijo nada. No me quedó ningún concepto. Pucha, entonces no fue de ningún valor, digamos, ¿no? Y el único que puede juzgar si es de valor o no es el cliente. O sea, es el otro. En Por ese eso es caso, quienes nos absolutamente... escuchen. Puede que para mí lo genere, pero para otra persona que lo escuche, Claro, no, sí, de acuerdo. totalmente, totalmente. Por eso no sé qué opinás de mi triángulo, pero está interesante, porque rompe esa dicotomía, ¿no? Entre prestigio, claro, y los dos popularidad y prestigio están pensados desde el ego de la persona que está puesta en ese lugar, desde el líder más tipo status quo. Ahora, cuando pensás valor, se descentra uno, porque piensa en el valor, voy a entregar valor, y voy a hacer, cuando termine este taller, cuando termine estas 2 horas que estoy dictando el taller, voy a pedir feedback. Y ese feedback no lo voy a ver al final de toda la historia, ¿no? De todo el programa, no, lo voy a ver de esta sección, de esta sesión, digamos, para la siguiente, para poder incorporar ahí los aprendizajes, para que la persona, además, que está brindando su tiempo para darme como su feedback y devolución sobre su experiencia, sienta que es escuchada. Es tan trivial como eso, además. Porque además, con el feedback siempre digo que el feedback es un regalo que viene envuelto en un papel extraño. Que lo que hay que descubrir es, porque a veces el papel, viste, con el que viene envuelto nos da como, me dejó acá esto, y está envuelto en papel de diario, o está envuelto en un papel hermoso y resulta que adentro tiene algo horrible, ¿no? Es siempre así, ¿no? Como que hay que mirar muy bien y animarse a abrirlo, el regalo. Hay que animarse a abrirlo. Cuando uno lo abre y lo tiene ahí, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que me dan feedback de conversaciones, de charlas, de lo que sea, ¿no? Me entregan el feedback y a veces me duele, a veces no lo entiendo, a veces pasan un par de días hasta que digo, no entendió, mirá lo que me pone acá, que en la lámina 2 decía no sé qué cosa o lo que sea, ¿no? Que me dan. Y yo me quedo, mirá se quedó en el detalle y no pudo ver. Siempre hay una forma de desprestigiar el feedback, ¿no? Siempre hay uno se hace esa trampa desde el ego y puede despreciarlo. Pero después de darle vueltas, siempre le encuentro un sentido, siempre, siempre. Y después lo abrazo y digo, viste, me había enojado al principio, me había caído mal, no lo había entendido, después lo comprendo. Hay que dejarlo de cantar también, hay que tener esa habilidad de decir, lo dejo de cantar y a lo mejor aparece ahí el regalo. Y siempre es un regalo, siempre es un regalo. ¿Cuál ha sido tu experiencia, digamos, una experiencia que tú recuerdes como líder, que tú en este momento evites hacer o que digas como aprendizaje, me pasó en algún momento esto como líder y Sí, no lo volvería a hacer? sí, bueno, es muy buena pregunta y tiene que ver con el ego. Bueno, como queda denotado en lo que ves atrás, soy artista, soy músico también. Y me gusta mucho aparecer, me gusta mucho
esto, la cámara, o sea, el micrófono, me atraen. Desde chico era una cosa muy que me vino como vocación. Y esa vocación descubrí que con el tiempo en el entorno, digamos, del trabajo me puede jugar muy en contra. Porque puede generar muchos anticuerpos, puede generar que la gente nada, rechazo, ¿no? Como que, mirá, no, este me cae mal, y puede generar como una especie, esto del comunicador estrella, ¿no? Y con el tiempo lo fui madurando y aprendiendo muy a los golpes, ¿no? No fue gratis, pagué un precio por eso, pero te diría que como consecuencia de eso, el aprendizaje más grande es tratar, hacer el intento por colgar el ego y colgar ese actor, ese personaje, digamos, como si fuera un saco que lo cuelgo antes de empezar todos mis días de trabajo, ¿no? Y poder separar eso que está ahí, que es mucho mejor que empuñe la guitarra, que se ponga a cantar o a recitar una poesía, o haga esos personajes y que quede en ese lugar, y que en el otro entorno utilice algo de las habilidades que tiene, porque por supuesto las tiene, no lo puedo negar. Sería como, sería falso, ¿no? No ponerme así, si no hablo, por ejemplo, no soy una persona, quedó ya más que evidente para los que nos están escuchando que me encanta hablar. Y claro, no podría estar callado una hora, no, sí, no, más o menos. O sea, me cuesta. Son cosas que vienen como con tu personalidad. Entonces creo que lo interesante es poder como hacer una especie de, como de curaduría interna cada uno, ¿no? Y decir, bueno, tengo estos dones, por decirlo así, estas habilidades, me gusta ocupar este lugar, etcétera, pero ¿qué está pasando con el otro? Siempre registrar al otro. Creo que ese es un aprendizaje que yo creo que en parte la formación que hicimos juntos como coaches también me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Empezar a registrar cada vez más al otro. No es solamente hablar, no es solamente, no sé, estar presente, y estar presente implica a veces mucho más escuchar, recibir, mirar a los ojos, conectar, empatizar, que estar emitiendo, digamos, ¿no? Que estar hablando. Y ahí es donde me empiezo a serenar, se arma otro espacio, aparecen conversaciones que de otra manera no estarían, ¿no? Preguntas que a veces uno hace. Es muy curioso, ¿no? A veces se abre una reunión y dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y es como un check. Y en realidad uno por ahí puede preguntar, ¿cómo has estado? ¿Qué pasó con tal y cual cosa de pronto? ¿O cómo está tu madre? Sé que no estaba bien. Y uno ser mucho más asertivo con la pregunta. Y la persona te cuenta, y uno lo recibe, y se genera otra cosa. ¿No? Se genera una conexión Claro, divina que no de lo otra forma no, esperaba. no. No lo esperaba la otra persona. Y es decir, ahí en eso que estás diciendo me parece muy importante, muy valioso, es que a veces nosotros nos olvidamos de eso, pero no sabes la importancia de pronto de eso, de cómo siguió tu madre, cómo siguió tu abuela. Y eso dices como, ¿y esta persona por qué me está preguntando a mí? O sea, ¿quién es? Te pone a ti en el mapa. Si es como, ya, si no sabía tu nombre, seguro me lo voy a grabar y seguro voy a decir, esa persona yo ya la tengo en el radar. Me parece súper, súper interesante eso que traes. Sí, de hecho, mira, tengo una compañera de trabajo que trabaja aspectos de liderazgo, que lo hace de una forma muy, muy interesante, para mí muy novedosa, porque ella es fonoaudióloga, y entonces de repente trabaja todo el tema de la forma en que nos expresamos y demás. He aprendido muchísimo trabajando con ella desde este punto de vista, ¿no? Y me parece muy interesante porque ella dice cómo una cosa tan simple como decirle al otro o lograr que el otro se sienta reconocido, simplemente con como estoy aquí y me están viendo, alguien me está escuchando, alguien me está viendo, es una sutileza, pero en general estamos hablando justamente de liderazgos y demás, y de espacios y grupos de trabajo, de equipos de trabajo. Estamos muy acostumbrados a esta cuestión de los liderazgos alfa, ¿no? Donde gana Lucas eventualmente. ¿Por qué? Por su personalidad, porque es argentino, porque habla, tira un chiste, siempre consigue la manera de caer ahí más o menos bien. Claro, pero ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa? ¿Qué registro hay del otro? ¿Qué pasa con la persona que es introvertida, ¿no? ¿Cómo logramos que haya espacio para todos? Ahí está la diversidad y ahí está el hacerlo cada vez más consciente. Por eso creo que el rol del facilitador, que es un rol muy interesante y que pone en jaque un poco a estos comunicadores estrellas, como un poco nos entrenaron en la universidad, cómo nos preparamos de alguna manera en toda nuestra carrera, era mucho más
justamente a tener como una potencia, ¿no? Como aparecer y de repente decís, ¿y qué pasa si en lugar de eso nos transformamos como en catalizadores de la energía que está ahí? Y para eso entonces voy a tener que lograr, por ejemplo, no sé, chequear que todos estén on board con algo que voy a decir o hacer o presentar, ¿no? Alguna dinámica. Bueno, constaté que todos están on board, que todos están ok. Son pequeñas cositas de facilitación que hacen que la gente se empiece a meter, se sienta incluida. No, Hacer para ti que cosas. eres músico, para ti que eres músico, en este caso es esa persona que está orquestando, ¿sí? El que está haciendo que todo suene. Exacto, Es decir, no suena solo un instrumento, suenan exacto, todos para poder generar esa exacto. De armonía. hecho, mirá, diste en el clavo porque de hecho hoy estoy como de libros, pero pensaba, hay un libro muy lindo que se llama La Nueva Comunicación. Irving, si mal no recuerdo, se llama Irving Winking, se publicó en años 60 o 70, que La Nueva Comunicación es un libro que recoge toda la experiencia de lo que se llamó en su momento la Escuela de Palo Alto, en California, que fue una universidad invisible, porque en realidad no tenían un lugar físico donde estaban nada menos que Gregory Bateson, estaba... ¿quién más estaba ahí? Bueno, no sé. Todos los personajes, los creadores de Erickson, todos los creadores de lo que se conoce como la psicología sistémica, que después se puso como muy de moda. Bueno, todos esos personajes estaban como alrededor de esta universidad invisible. Y el autor de este libro recogió en ese libro, con entrevistas, con algunos artículos y demás, esta nueva comunicación, donde lo que está presente es el cuerpo, donde lo que está presente es como él lo llama un modelo orquestal de la comunicación, donde de repente, bueno, tiene que ver con el concepto de comunicación, metacomunicación, etcétera. No me quiero poner muy técnico, pero básicamente lo que él dice es más que una emisión de un emisor, un canal, ¿no? A lo Shannon y Wiener que hicieron ese maldito modelo que todo el mundo repite. Habla de codificar un mensaje y de codificarlo, y el canal, el ruido. Bueno, eso hay que matarlo, señora, señor, rómpalo, porque no es así. Claramente la comunicación es mucho más compleja que eso. Y él dice, en lugar de eso, es una orquesta. Tiene mucho más que ver con cuando el cuerpo entra en escena, cuando los cuerpos, justamente las miradas, incluso en formato remoto, esto no tiene que ver con estar remoto o presencial. Obviamente cuando uno está en presencial lo aprecia mucho más y lo vive mucho más, pero en remoto también uno sabe si la persona está con la mirada perdida, si se fue, si está escribiendo algo, cuántas veces nos pasa que están o están en otra historia, y cuando la persona está realmente conectada, ¿no? Se pueden generar emociones de alto calibre en formato remoto. Yo he llorado, he visto gente llorando, he visto gente feliz, ha pasado de todo en este año loco de pandemia que hemos atravesado, y tiene que ver con que no podemos, no se... Eso, es una orquesta, todo el tiempo. Cada uno es una orquesta y en conjunto somos un modelo orquestal de comunicación, ¿no? Me hiciste acordar de ese modelo que es muy lindo lo que plantea, porque puedo estar diciendo una cosa y mi cara puede estar diciendo lo contrario. Puedo decir, sí, estoy muy a gusto hablando contigo, Moy, puedo estar así, estoy aburrido, ya me fui, no sé. Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso es lo que comunica y lo que meta comunica, según este modelo de Bateson y compañía, el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo en esencia, el gran comunicador es el cuerpo, en realidad. Siempre que uno aprende a leer, y por eso es muy importante, bueno, la programación neurolingüística, etcétera, viene de ahí, viene de los mismos autores, de Dilts y Bateson, ¿no? Y es interesante para pensar, si bien es un modelo que es bastante acotado, tampoco todo es PNL, nos da muchos factores que hoy en remoto podemos aprovechar porque tenemos cámaras en las caras de todas las personas. Es fantástico, vos sabés, con la actitud, incluso la proxémica, o sea, la gente a medida que se va metiendo más en la conversación, fíjate que se acercan a cámara y después se alejan, ¿no? Pasa mucho eso. Todo eso, cuando uno es un buen comunicador, cuando es una persona sensible a estos temas, lo está mirando como una orquesta, justamente. No lo ve como un solista, sino que mira todo en su completitud, de alguna manera, ¿no? Es en su integralidad. Listo. Y una experiencia de la que te sientas muy orgullosa en un escenario de liderazgo, que tú digas, se me infla el pecho cada vez que recuerdo esto. Uf, qué buena, qué buena. Mira, en particular,
pienso algunos momentos específicos en los cuales me ha tocado, y ahí está muy bueno el escenario donde al que me voy a remitir, porque quizás justamente no era la persona que en definitiva tenía más jerarquía dentro de la organización. Y sin embargo era el que todos seguían. Y me pasó. Te hablé en un momento de que tuve la suerte, o la desgracia también, de conocer a varios presidentes. En Argentina, en la empresa en la que yo trabajaba en Argentina, eh, es una empresa como muy, muy conocida y que hace unos desarrollos muy, muy importantes, tecnológicos, y donde entonces los presidentes van e inauguran cosas o obras muy importantes, tecnológicas, satélites, radares, etcétera. Cosas de ese tipo. O sea, realmente es para otro podcast, pero parece que fuera ciencia ficción, pero es ciencia aplicada, ciencia e investigación aplicada en Argentina. Hay una empresa que hace eso y yo tuve la suerte de trabajar ahí con todos genios y fue una experiencia muy linda, ¿no? Muy, muy dura también porque es duro trabajar con todos ingenieros, pero muy linda también. Siendo el único comunicador, era como que yo era el sensible, ¿entendés? Como el raro. Ahí va el raro. Exagero, no es así, para nada, estoy pintando que no es así. Pero sí era complejo, realmente era duro, sobre todo al principio. Después la empresa se fue ayornando, contrataron mucha más gente nueva, joven, y empezó a cambiar todo, y bueno, terminó en un panorama completamente distinto. Cuento corto, en esa situación hubo varias veces que hubo que organizar eventos con la visita presidencial del presidente de Argentina, la presidenta de Argentina en ese momento. Y claro, y fue re loco porque, claro, había cosas del tipo de cosas que yo había estudiado, porque, como bien dice, me gusta mucho leer y aprender muchas cosas. Estudié cosas que no están en el programa de la universidad y me dediqué a estudiar, no sé, protocolo de repente, no sé, ceremonial y protocolo. Entonces sé cómo se ordenan las banderas en un acto, por ejemplo, en un evento. Cosa que en realidad en un comunicador, periodista como yo, no tenés por qué saberlo. Y lo sabía. O sea, y así sabía que el decreto 555 del año 1986 dice que las banderas se ponen de esta forma, la bandera nacional, el pabellón provincial se ordenan de esta forma, el estrado se pone de esta manera, tenemos este tipo de mes, no sé, un montón de información que venía a mi cabeza sobre organización de eventos y que pude desplegar y aprovechar ahí, y que hizo que de alguna manera la célula de trabajo que se configuró, donde estaban desde el CEO, todos sus reportes, la gente que vino de la delegación de presidencia, también de ceremonial y protocolo, de alguna manera en un momento, digamos, estábamos todos trabajando en equipo y era una cosa muy, muy distribuida, pero a su vez yo sentía un liderazgo, en especial en la parte que tenía que ver con comunicación, prensa, que en definitiva era casi todo, porque era un acto donde en realidad de lo que más se trataba era de generar una movida, digamos, de prensa que llegara, tuviera el impacto que iba a tener, se transmitió en vivo para todo el país, fue algo realmente muy, muy épico, y donde realmente me siento muy orgulloso de lo que se logró, porque logramos instalar una empresa que no la conocía nadie prácticamente, y que eventualmente iba a ser el foco de atención, por esta situación en que la presidenta iba y inauguraba algo y se transformó o sea, a partir de ahí empezó a explotar cada vez más, los teléfonos nos llamaban y había cada vez más prensa, más notas, y se pudo instalar el concepto. Obviamente, para eso, o sea, esto es solamente como la cereza a la torta. Si los desarrollos y las cosas que hace la empresa no están a la altura, obviamente que no. Eso que haces no dura, ¿no? Ahí está lo del prestigio. Fíjate cómo se conecta, ¿no? Lo de fama y el prestigio. Y pasa mucho, hay muchos blefs en tecnología, en distintas, bueno, en todo el mundo de las empresas. Hay cosas que se lanzan como, el primer aplicación que tal cosa, y después era mentira y se cae. Obviamente tarde o temprano se va a caer. En este caso, la empresa después continuó, yo me fui, la empresa continuó y sigue siendo muy prestigiosa y sigue rompiéndola en lo que hace. Y creo que en ese momento me sentí como en un poder, como con un poder así de liderazgo muy importante, porque me pasaba que el CEO me preguntaba a mí qué había que hacer, ¿entendés? No te pasa todos los días, ¿entendés? Generalmente el CEO te dice hacelo así, o algún concepto tiene. Ahora, si se da vuelta y no hay que preguntarle a Luquita porque no sé, viste, cómo se ordenan las banderas, hasta cómo se ponen los asientos, qué va a pasar con la gente dónde tenemos que sentar a los diputados, no sé, miles de cosas que pasaban y que había que ir manejando, medio en paralelo, y donde me sentí súper como liderando,
y me encantó, fue una experiencia imborrable. Súper. Creo que nos has dejado una gran tarea de leer, De, investigar. Hay una serie de elementos que seguro voy a tener que listar para que cualquiera que tenga la duda pueda remitirse. Y bueno, agradecerte ahí por compartirnos eso. Para cerrar, quisiera como pedirte que le compartieras a quien sea que nos escuche, ¿cuáles serían desde tu perspectiva esos consejos que le daría a alguien que esté en un escenario de ser líder o que quiera ser líder o que simplemente quiera escuchar qué es ser un líder? ¿Cuáles serían esos consejos que tú les darías? es una buena pregunta. Bueno, mira, justo tengo pegado acá adelante algo que me marca el camino y que me lo tengo pegado acá justamente a propósito porque me lo repito casi como un Padre Nuestro todos los días, que son los 4 acuerdos, los famosos 4 acuerdos de la sabiduría tolteca del doctor Miguel Ángel Ruiz, creo que se llama el autor. Eso también otra cita para que puedas poner ahí. Y los 4 acuerdos justamente dicen: sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Yo creo que con esos 4 consejos, si uno piensa en la vocación, porque esto es una vocación, liderar, eh, uno tiene que ser hacer mucha introspección y entender el para qué. O sea, porque tú preguntaste que quieres ser líder y en realidad ahí es como que es difícil, ¿no? Porque uno se puede preparar para liderar, pero el ser líder ya es como otra cosa, es muy vocacional, es esa situación en la cual en un cumpleaños te parabas arriba de la mesa con un micrófono de palo y te ponías a cantar y todos se volvían locos. Digo, liderar también es un poco eso. Entonces hay que dosificar si tienes como el don, ese don de liderar, de aparecer, de ser protagonista, de ser actor en las situaciones, y te cuesta viajar en el asiento de atrás, probablemente tengas esa impronta, ¿no? Que no es poca cosa. Digamos, ya tenés una base desde donde construir. Después viene una cosa más de curaduría, donde hay que tener, me refiero a curar, y curar es un verbo interesante, ¿no? De curaduría del ego. Hay que curar el ego. El ego no puede estar enfermo, no puede estar como loco de poder, ¿no? Que es lo que nos termina pasando o vemos muchos líderes que les pasa eso, terminan como enfermos de poder, y todo lo que hay a su alrededor y debajo de ellos son como un pino, no crece nada, hongos nada más, no crece nada bajo el pino, ¿no? Entonces, ahí hay un primer trabajo es descubrir si tengo esa como pasta o no, ¿no? Si me gusta, si me atrae como ese rol. Si en situaciones me encuentro liderando, sin querer. Lo veo con mi hija, por ejemplo. La veo a mi Liderar hija y por digo, espontáneo. Claro, la veo a mi hija y digo, y ella, y nos dicen en el colegio, nos dan el feedback y todo, y la veo, tiene 14 años, pero toda la vida fue así. Y siempre fue como, no, ella lidera, es la presidenta del curso, es esto. Bueno, lo tienen, sí. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tipo de liderazgo es capaz de llevar adelante y sostener esa persona que lo tiene vocacionalmente? ¿Está pensando en esta figura de líder-líder? ¿Crece algo debajo de ella en su entorno? ¿Puede generar nuevas conexiones? ¿Puede generar equipo? ¿O es una persona que solo puede estar sola y está muy lindo para un rato, pero después la gente lo termina odiando porque, uy, es re pesado, no me lo banco, y se termina quedando solo, ¿no? Eso es como el consejo el más importante sería: primero descubre el líder que hay en ti, descúbrelo, encuéntralo, encuentra en dónde y cuándo te gusta liderar, porque además no es siempre, no es todo, ¿no? Hay algunas situaciones en las que quizás me siento más líder por expertise, por lo que sea, y otros donde prefiero pasar más piola, y está perfecto. Ahora, en ese terreno donde me gusta jugar con el lazo de capitán, ¿no? Y ayudar al equipo, empoderar al equipo, etcétera. Bueno, en ese momento, ¿cómo curo el ego, ¿no? Con estas 4 acuerdos, quizá, ¿no? Ser impecable con las palabras, no tomarnos nada personalmente, no hacer suposiciones, o sea, hacer muchas preguntas, te está diciendo eso, y hacer siempre lo máximo que puedas. ¿Cómo podés generar ese liderazgo consciente, como dice Fred Kaufman, que me encanta ese concepto, ¿no? Cómo lo hacemos cada vez más consciente, ¿no? No es porque me pusieron, no es porque lo tengo de vocación y entonces déjame, yo soy así, que a veces pasa mucho eso, ¿no? Como yo soy así, déjame, bueno, pero eh,
queda todo el terreno quemado, todo devastado cuando pasa esa persona, o alrededor de lo que pasa esa persona la gente está inspirada y quiere sembrar y quiere cosechar más de lo que esa persona trajo, puso ahí y logró, ¿no? Como que ahí está el juego de alguna manera. Súper, creo que me voló la cabeza varias cosas de la que dijiste de qué crece abajo, el tema del magnetismo y un montón de bibliografía por consultar. Agradecerte un montón por brindarnos este espacio, por compartirnos tanto conocimiento y experiencia. Y bueno, esperemos que en una próxima ocasión nos vuelvan a pedir como queremos que este señor venga y nos diga más de bibliografía y nos comparta desde su experiencia. Muchas gracias, Lucas, por Yo compartirnos feliz. todo esto. Y No, nada, gracias a vos. Gracias a vos y como te dije al principio, te respeto y te valoro mucho. Aprendí mucho de ti. Hablando de líder, nos tocó en algún momento ocupar roles de liderazgo a cada uno en conversaciones, después darnos feedback, ¿no? También nos vimos como pivoteando en ese rol y me parece como súper interesante tu propuesta y tu invitación, por eso estoy aquí y cuenta conmigo. muchas gracias. No, igualmente también cuando hablábamos de mentores, cuando hablamos de tener un referente, creo que siempre que pienso en alguien que lea mucho o alguien que no habla solo por hablar, sino se basan mucho en varios conceptos, creo que digo es, uy, allá, yo tengo que leer más, tengo que volver a tomar esto porque no me vuelve a alguien mejor, no me vuelve a alguien mejor, pero me permite tener un poco más de criterio. Entonces también que te lo lleves ahí, que te tengo súper presente y muchas gracias de verdad por compartirnos todo. Gracias, Moy.